Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo video para el canal y para ustedes. ¿Qué nos dice acerca de los cristianos que están celebrando el día de San Valentín? Entre comillas, ¿no? Día de San Valentín. Queridos hermanos, el profeta Oseas dice, en Oseas capítulo 4, verso 6 nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, queridos hermanos, de las escrituras. Los profesos cristianos ignorantes les hacen celebrar, siguen celebrando, les hacen celebración a todo lo que el mundo se inventa y sin saber su origen. Y bajo la apariencia de algo bueno, el diablo arrasa de miles de cristianos ignorantes de las escrituras. Más y más, queridos hermanos. El día de San Valentín no tiene nada que ver con el cristianismo ni tampoco con el amor y las amistades. Antes que el mundo adoptara esta fiesta demoníaca, 15 siglos antes ya se celebraba esta fiesta en honor a Lupercus, que era un dios protector de los pastores y del rebaño, y se celebraba el 14 de febrero por los paganos y como homenaje a la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo. Esto lo consta la historia, queridos hermanos, lean, pero en el año 494 después de Cristo, la Iglesia Católica empezó a cristianizar todas estas fechas paganas como como el Día del Amor y la Amistad, siendo patronizada por el Papa Gelasio I. Si leemos la palabra de Dios, queridos hermanos, en la Biblia, no encontraremos ningún profeta o apóstol celebrando el día de San Valentín, ni mucho menos rindiendo homenaje a un Dios Cupido, el que lanza flechas a los corazones, dicen, ¿no? La Iglesia romana, la Iglesia católica, ha hecho creer al mundo que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, pero es una adoración directa a los demonios. El dios Cupido, un símbolo de la lujuria para los antiguos romanos sodomitas, así como la Navidad, Halloween y otros días festivos, ¿no? Que ellos creen que son. El Día de San Valentín es otra fiesta pagana, queridos hermanos, cristianizada por el papado. Repetidas veces, queridos hermanos, la Sagrada Escritura de la Biblia condena que el pueblo debe de evitar mezclarse con las costumbres paganas. Dios determina y amonestó a Israel, ¿no?, contra esta práctica. Queridos hermanos, lo vemos en Deuteronomio capítulo 7 del verso 3 al 7. Lo vemos también en Jeremías capítulo 10 del 1 al 2, donde nos dice así, ¿no? Oíd la palabra de que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Queridos hermanos, otro ejemplo que tenemos en 1 Corintios capítulo 10, verso de 14 al 20. Lean, queridos hermanos, busquen estos pasajes bíblicos, queridos hermanos, es como un ejemplo. ¿Qué es el amor en sí, queridos hermanos? El mundo celebra el día del 14 de febrero para el amor y la amistad, sin darse cuenta que el amor no se trata de un solo día, sino se trata de una persona, que es Cristo Jesús. La misma palabra de Dios lo dice en la Biblia. Dice, Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4, verso 8, donde nos dice eso, queridos hermanos, y ese amar se manifiesta en obediencia a todos sus mandamientos. En Juan capítulo 14, verso 15 nos dice, Jesucristo mismo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si notamos, es lo que el mundo menos quiere, no quieren obedecer a Dios por amor a sus mandamientos. En 1 capítulo 5, verso del 1 al 4 nos dice, todo aquel que cree en Jesús cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al pecado, y esta es la victoria que has vencido al mundo, nuestra fe. Queridos hermanos, aquí vemos que solo el mundo celebrando una tradición sin fundamento bíblico y que satisface la carnalidad. Queridos hermanos, en 1 Juan capítulo 2, verso del 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo aquel que hay en el mundo, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternamente. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.